Buenas tardes a todos y a todas. Hoy, 3 de mayo, Día de la Madre. Felicidades a todas las mamis. Y bueno, como sabéis, porque os ha comentado Juan José, han salido varios decretos, varias órdenes ministeriales que están flexibilizando lo que se viene a conocer como la fase 0 dentro del estado de alarma en el que nos encontramos. Adelina Narejos, como bien sabéis, abogada de Rubiño Abogados, y Esther Ramallo, intérprete en lengua de signos. En este vídeo os vamos a explicar qué se ha regulado hoy respecto de la apertura al público de establecimientos y locales comerciales minoristas y servicios asimilados. Bien, se permite, en unas condiciones que os vamos a explicar, la reapertura de comercios minoristas y actividades de servicios profesionales que estuvieran suspendidas por el decreto de alarma, pero ojo, solo aquellas que estaban dentro del artículo 10.1. Y os voy a explicar ahora para que tengáis un poco en cuenta qué actividades no se pueden abrir. Bien, no aquellas que aparecían, por ejemplo, en el 10.2, que luego se detallaban en un anexo. Como por ejemplo, no se permite, recuerdo, los locales y establecimientos en los que se desarrollen espectáculos públicos, las actividades deportivas y de ocio. Por lo tanto, no se permiten gimnasios, no se permiten piscinas, no se permiten actividades recreativas, bibliotecas, etcétera, etcétera. Sí, en cambio, a modo de ejemplo, pues peluquerías, centros de estética, se me ocurre centros de fisioterapia, etcétera, etcétera. Ahora bien, estos que sí se permite deberán cumplir los requisitos que os voy a comentar ahora. Primero, siempre que el establecimiento no supere los 400 metros cuadrados. Segundo, siempre que el establecimiento no se encuentre dentro o no, y por lo tanto se extiende al centro comercial o al parque comercial, aunque sí permitirá, si el establecimiento de este servicio, por ejemplo, una peluquería que se encuentra en un centro comercial, que este establecimiento en concreto no supera los 400 metros, tiene acceso independiente y directo por el exterior. Pero aquellos en los que se debe acceder por el interior del centro comercial o de forma que haya comunicaciones de zonas comunes del centro comercial, no se permite. Por lo tanto, recuerdo, son aquellos servicios y comercios al menor y profesionales cuya actividad se hubiese suspendido por el estado de alarma, que no superen los 400 metros cuadrados y que no estén dentro de un parque comercial, centro comercial, porque a estos no se les permite la apertura, salvo que tengan acceso directo. Recordar también que no son o no se permite la apertura de gimnasios, de piscinas, de bibliotecas, de centros recreativos, etcétera, etcétera, porque estos no estaban en este artículo 10.1, estos estaban en el 10.3 y a estos no se les permite la apertura. ¿Cómo es esta apertura de estos que sí permitimos? Como ya he puesto ejemplos, peluquerías, comercio al menor de ropa, etcétera, etcétera. Bien, se deberá hacer mediante cita previa en la que se atienda por cada trabajador a un cliente. No se permite zonas de espera en el interior. Pongamos, por ejemplo, una peluquería, tenemos un trabajador que está atendiendo a un cliente y tenemos un cliente esperando. Esto no se permite. El cliente deberá venir con cita previa y si cuando llega no hemos terminado, tendrá que esperar fuera. Pero insisto, hay que evitar que estancias también fuera. Por lo tanto, hay que intentar cuadrar bien los horarios. La atención deberá ser individualizada, insisto, un cliente, un trabajador. Y se deberá garantizar la separación interpersonal suficiente entre el cliente y el trabajador. ¿Cuál es esta separación? La separación será de 2 metros aproximadamente, salvo que tengamos medidas de protección como mamparas o mostradores, que será de 1,5 metros. En general, porque hay actividades, como por ejemplo peluquerías y fisioterapia, en los que esta proximidad
no se puede, esta distancia interpersonal no se puede mantener, porque si no, pues no podemos acceder al servicio que estamos prestando. Yo os explicaré un poquito más adelante qué es lo que tenemos que hacer en estos casos. También exige que la apertura intente dar preferencia a los mayores de 65 años dentro de las franjas horarias en las que se les permite la salida a paseos o deporte. Por lo tanto, aquí tenemos que pensar que si si una persona mayor de 65 años me dice que quiere una cita a las 7 de la tarde, tengo que ver si está dentro de su franja horaria o no. Es más complicado porque aquí no coincide la franja horaria de paseos y deportes con los 65 años. Acordaros que hasta 69 años podían salir de 6 a 10 y de 8 a 11, y mayores de 70 en adelante podían salir de 10 a 12 y de 7 a 8. Por lo tanto, tendremos que saber la edad del cliente para saber si está en su franja horaria y tener en cuenta esa preferencia. Continuarán, no obstante, abiertos aquellos establecimientos que ya se les permitía el funcionamiento en el decreto de alarma. Pero ahora añade que habrá unas medidas que deberá cumplir, que están fijadas en esta orden. ¿Cuáles establecimientos son? Pues establecimientos de venta de productos de higiene, venta de productos alimenticios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, también hay que tener en cuenta que si somos un establecimiento de venta de productos de higiene o de venta de productos de alimentación, etcétera, etcétera, tenemos que ahora cumplir unos mayores requisitos de protección para nuestros trabajadores. Bien, todos los establecimientos y locales deberán asegurar o permitir un sistema o en los que se permita un sistema de recogida de productos, deberán intentar hacerlo de forma escalonada y evitando la aglomeración. Bien, aquí como por ejemplo, pues imaginaros que somos una tienda de venta de algún producto, el que sea, que no sea alimentación, etcétera, etcétera, y podemos hacer venta y que el cliente venga a recoger ese producto. Lo tendrá que hacer de forma escalonada, no podemos citar a todos los clientes para que vengan a recogerlo a la vez su producto. Por lo tanto, siempre evitando la aglomeración y de forma escalonada. Una cosa muy importante. Nosotros, como usuarios, como clientes, podremos ir a esa tienda de ropa o podremos ir a esa peluquería o a ese fisio, pero siempre que el desplazamiento sea dentro del municipio donde residamos. Es decir, como clientes tenemos que respetar el ámbito geográfico del municipio, salvo que dicho servicio no se produzca o no se ofrezca en el municipio en el que nos encontramos. Imaginaros que yo vivo en un pueblecito muy pequeño y no tengo fisioterapeuta. Entonces sí que me podré mover a otro municipio. Pero si en mi municipio hay un fisioterapeuta, yo no puedo cambiar de municipio para ir al fisioterapeuta que yo siempre voy. Tendré o que realizar que me hagan ese servicio dentro del municipio o esperarme a que se modifiquen las medidas en otra fase o en otro momento por el gobierno. Todos los establecimientos que he dicho que pues, se permite su apertura en las condiciones que he comentado, deberán cumplir unas medidas de higiene del local. Se exige la limpieza y desinfección 2 veces al día. 2 veces al día del local, con especial atención a las superficies de contacto más frecuentes. La orden habla de pomos, puertas, mostradores, pasamanos, suelos, etcétera. Si hay butacas de las que se sientan los clientes, limpiarlas también, etcétera, etcétera. 2 veces al día. Una vez deberá realizarse obligatoriamente al finalizar el día, al finalizar el trabajo, la prestación del servicio, y se recomienda que otra de las veces sea al mediodía. Ese es el mínimo. Dependiendo de qué tipo de actividad tengamos, posiblemente tengamos que realizar limpiezas con más continuidad. Es decir, si somos una peluquería y resulta que ahora se sienta un cliente y después se sienta otro, es obligatorio hacer esa limpieza y desinfección de la zona en la que va a sentarse ese cliente.
¿Con qué productos de desinfección? No con cualquier cosa. Aquí la orden nos habla que con disolución de lejía y agua a una proporción de 1,50 y que esté recién preparada, o desinfectantes con virucidas que estén en el mercado y que estén autorizados por el Ministerio. También deberán desinfectarse los materiales, equipos de protección individual y todos aquellos que se hayan utilizado, y los que sean desechables deberán desecharse. En los cambios de turno de los trabajadores también se exige esa limpieza. Se debe limpiar y desinfectar los mostradores, las herramientas, etcétera, etcétera. También los titulares del negocio están obligados a desinfectar y a mantener debidamente higienizados las zonas comunes de los trabajadores, aunque no sean zonas de apertura al público. Hablo de vestuarios, zonas de comedor, etcétera, etcétera. La ropa y los uniformes y ropa de trabajo deberá desinfectarse lavándose con lavadora automática de 60 a 90 grados. Si no tenemos uniforme y es ropa propia del trabajador, que además está en contacto con el cliente, también este deberá limpiar esta ropa a 60 a 90 grados. No se permite el uso de los aseos. No se permite el uso de los aseos salvo lo estrictamente necesario. Y en el momento en que sea utilizado porque se necesite, deberá limpiarse de forma inmediata los sanitarios, los grifos y los pomos con la disolución de lejía y agua o producto desinfectante con virucida. También se deberá disponer en todos los centros de trabajo de papelera de tapa y pedal, es decir, aquella que pisas y se abre, para evitar que tengamos que tocarla. Y además deberá limpiarse dicha papelera de la forma más frecuente y al menos una vez al día. Respecto de los trabajadores, se establecen unas medidas de protección que recuerdo que en materia de prevención de riesgos laborales son de obligado cumplimiento para el titular del negocio. Por lo tanto, es responsable el titular del negocio de mantener estas medidas de protección. También es importante, como ya os he dicho, que aquellos establecimientos que sí ya se les permitía funcionar vigente el estado de alarma, como ejemplo paradigmático son tiendas de limpieza y de alimentación, ahora también deberán cumplir con estas medidas de forma muy concreta. Por lo tanto, a ellos también se les aplica, no solo a los que se reabren ahora, sino a estos. No podrán trabajar los trabajadores que se encuentren en aislamiento por haber dado positivo en COVID-19 o que se encuentren en cuarentena por haber estado en contacto con alguna persona que haya tenido el COVID-19. Además, todos los trabajadores deberán tener los equipos de protección individual adecuados al nivel de riesgo. No va a ser lo mismo una tienda en la que yo vendo un producto que una peluquería, que un centro de fisioterapia, etcétera, etcétera. En todos los centros de trabajo y, por lo tanto, en todos los establecimientos, deberá tener a disposición geles hidroalcohólicos con virucida, autorizados por el Ministerio, o agua y jabón. Deberá usarse la mascarilla de forma obligatoria cuando no se pueda establecer la distancia interpersonal de 2 metros entre el trabajador y el cliente o el trabajador y otro trabajador. Por lo tanto, uso obligatorio de mascarillas en estos casos. Deberá formarse a los trabajadores también e informarse cómo se usan los equipos de protección. Pues cómo me tengo que poner los guantes, cómo tengo que ponerme la mascarilla, es decir, cómo no tengo que tocarla, con las manos y durante el uso de las mismas, etcétera, etcétera. En aquellas empresas que usen sistemas de fichaje de huella o cualquier otro que exija contacto de la persona que está fichando, se deberá cambiar por otro sistema de control de horario o, en su caso, limpiarlo antes y después de cada uso.
Las empresas deberán intentar modificar los turnos y las condiciones de trabajo para que se pueda mantener la distancia interpersonal mínima. ¿Cuál es esta distancia interpersonal mínima? 2 metros entre trabajador y trabajador. 2 metros. Y trabajador y cliente, como ya os he dicho, 1,5 metros si hay sistema de protección como mamparas y barreras. Si no, 2 metros también. Por tanto, en general, 2 metros, ya sea trabajador con otro trabajador y 2 metros trabajador-cliente, salvo que tengamos mamparas o barreras de protección, que entonces nos permite 1,5 metros. Importante que en aquellas actividades en las que no podemos mantener esta distancia de 2 metros, vuelvo a poner el ejemplo de peluquerías y centros de fisioterapia, deberemos dar protección a nuestros trabajadores con EPIs suficientes para evitar el contagio del COVID-19. Deberán también tomarse medidas de limpieza, insisto, de vestuarios, zonas comunes, etc. Y en el momento que cualquier trabajador tenga síntomas que puedan relacionarse con el COVID-19, debe abandonar su puesto de trabajo. Debe abandonar su puesto de trabajo. La orden también establece medidas de protección respecto de los clientes. ¿Qué debo yo, como titular de un establecimiento, cumplir para proteger a los clientes que vienen a mi establecimiento? Bien, debe mantener el local los clientes deben mantenerse en el local el tiempo estrictamente necesario para el servicio. Es decir, lo que no puede ser es que nos quedemos un ratito hablando con un trabajador, etcétera, etcétera. No, hacemos el servicio, se paga y se marcha. Y recuerdo, no hay zonas de espera en el interior de los establecimientos. Debe también garantizarse que es un trabajador por cada cliente. Un trabajador por cada cliente. Si un trabajador está atendiendo a un cliente, no podrá atender a otro segundo cliente. Además, en el establecimiento se deberá señalizar entre varios clientes. Imaginaros una peluquería que hay diferentes puestos en los que puede haber un trabajador con un cliente, otro trabajador con otro cliente, otro trabajador con otro cliente. Pues deberán establecerse las medidas interpersonales de 2 metros. Pero además, deberá señalizarse. ¿Cómo? Pues con marcas en el suelo. Todos si hemos ido a comprar hemos visto en centros de venta un poquito más grandes cómo nos ponen una tirita en el suelo de color amarillo y negro o de color del color que sea, en el que pone la medida interpersonal, es decir, establece la medida de los 2 metros. Pues así deberemos hacerlo en todos los establecimientos. Si no tenemos marcas en el suelo, con estas tiras, estas pegatinas, pues lo podremos hacer con uso de balizas o con cartelería, pero que quede debidamente señalizada los 2 metros de separación. Deberá también permitirse o ponerse a disposición del cliente dispensadores hidroalcohólicos con virucida. No se podrá permitir el autoservicio. No se podrá permitir el autoservicio. Tendremos a un trabajador que será el que nos dé el producto. No podremos tener productos a prueba. No podemos tener productos a prueba. Y otra de las cosas en el sector textil es que los probadores solo podrán usarse por una persona. Y cada uso, después de cada uso, deberá limpiarse e higienizarse debidamente. Y es más, si se ha probado un cliente una prenda y no se la queda, deberemos garantizar la limpieza de la prenda. Bien, este es el vídeo en concreto de establecimientos de comercio al menor. En otro vídeo os explicaré hostelería y restauración y Juan José os irá explicando otras actividades concretas para que podáis ir accediendo a los vídeos en función de vuestro negocio y los clientes pues podáis también acceder y conocer cuáles son las condiciones de apertura y las condiciones de uso de dichas actividades. Espero que estéis todos bien, como siempre, salud y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.